Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues vamos a ver cómo aprendemos y sobre todo respondemos a la pregunta esta de que se hace mucha gente de ¿qué quieres que sea tu hijo de mayor? Pues algunos dirán que futbolista, eso es lo más normal. No he visto ninguno que diga que sea astronauta, ni médico, ni dibujante, ni nada, pero futbolista. Buenas tardes, don Juan. Buenas tardes, Bartolo. Pividad. Esta tarde no vienes como del grupo Axioma, ¿no? Sino vienes como representante del AMPA del Juan de la Cierva. Correcto. A ver, dentro del programa de actividades que tenemos en el Instituto Juan de la Cierva por mediación del AMPA, pues tenemos una de las actividades en la que nos va a realizar una conferencia Jesús, que lo tenemos aquí, que es una eminencia. Aparte es psicólogo, es profesor de universidad, también es enfermero y bueno, ya nos explicará su conferencia dentro de presentando un libro que ha escrito. Decir que bueno, que el AMPA, pues si no lo digo me mata la presidenta María. No se cometa ningún acto de violencia pues, de género. Las actividades que ella me dio esta chuleta, y yo como buen vicepresidente tengo que decirlo, dentro de las cosas que hace el AMPA, pues pagamos la mitad del desfibrilador, a ver si sabes decirlo tú, desfibrilador. ¿Para qué? Los posibles infartos. Exactamente, y demás. Es dentro de la campaña que sí pueda haber de infarto, exactamente. Pizarras digitales. Antes se decía que suba el señor Juan Encerado. Ahora son pizarras digitales. Ahora son pizarras. Y se están quedando ya desfasadas. Sí, ya. Sí, porque ya ahora hay como unos proyectores. Bien. Banco de libros, el préstamo de banco de libros. La chocolatada. Nosotros en el Santo Tomás de Aquino, que es el patrón del profesor. ¿En la Santa? No, hacemos una chocolatada, pero aquí es que quiero hacer un énfasis porque tengo que decirlo. Aunque el AMPA paga el chocolate, sí. Paqui, que es la que está toda la vida en el bar, en la cantina, sí, haciendo el tema de los bocadillos y de tal, que están toda la vida, pues llevan más de 20 años dándonos de comer a todos los que hemos pasado. Claro, como Paqui tiene 19 años, pues está toda la vida. No, está su legado. Venga, no, dime más cosas. La fina. Está su legado fina. Está su legado que es pues el Bartolo. Y bueno, sus dos hijos que están ahí, que están. Sí. La abuela no me la nombra porque a lo mejor no está. La fina. Sigue más esto. Bien, a ver, bueno, damos charlas, como es este caso. También ayudamos en la formación en la escuela de padres, ¿vale? También repartimos las camisetas en el fútbol, en el deporte, ¿ves? Que te gusta mucho el deporte, Bartolo. El fútbol lo que más me gusta del Olímpico Totano, que estamos jodidos últimamente. El proyecto también de intervención directa, donde ahí nos metemos para orientar a padres y a alumnos. También el día del libro, ¿vale? Hacemos actividades, pero bueno, quiero decir que todo eso pagan 15 euros los padres al año. Sí. Y solamente nos tenemos unos 400 alumnos inscritos en el AMPA, que supone solamente un 40% de los padres. Y entonces desde aquí quiero animar a que los padres claro, porque estamos trabajando por la educación de su hijo, que es lo más maravilloso que puede hacer un padre. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, me han dicho que eres psicólogo, profesor de la Universidad de Murcia, enfermero. Te pregunto, ¿me permites que te tutee? Muy bien, claro que Venga, sí. ¿Tu padre no tendría el problema ese de qué quieres que sea tu hijo de mayor? No. La verdad es que la situación de no saber decir que no te lleva
a embarcarte en muchas iniciativas y muchos estudios. También el doctorado, que me dio lugar a poder acceder a la plaza, oposiciones, soy psicólogo de instituciones penitenciarias, soy el psicólogo del centro penitenciario. ¿De cuál? De Sangonera, el de Murcia. Matiza, ahí, Sí, estaba, sí. ahí estaba Juan Carrión. Mi compañero de trabajo, Juan Carrión, que esta mañana he estado con él. ¿Me está diciendo está así? Que es colaborador de la charla. Y bueno, pues escribo libros y principalmente de todas las actividades que hago, lo que más me ha llevado en los últimos años, la creatividad, ha sido, en los últimos 10 años llevo haciendo escuela de padres. Llevo formando a los padres y a las madres en las AMPAs y a los profesores. Soy profesor del CPR, donde forman a los profesores por medio de la Consejería de Educación. Y bueno, pues 10 años explicando estrategias educativas, cómo hacer más fácil la educación de los hijos, tanto en casa como en los colegios, y también pues desde la práctica, no solo la teoría. Y fruto de esos 10 años de conferencias, en la que una de las más famosas es esta, ¿qué quieres que sea tu hijo de mayor?, ha dado lugar al libro, ¿no? Los padres me demandaban algo escrito, escribe usted en un blog que le podamos seguir, escribe usted. Y digo, no voy a escribir en un blog, voy a escribir en un libro, y si ustedes quieren, pues se lo pueden llevar a su casa y pueden continuar pues con todo lo que digo en las conferencias y en la formación para padres. Vamos, Jesús, que esto es un libro poco más o menos que a la carta, es un libro por encargo, ¿no? Sí, no. ¿Qué has pretendido escribir, plasmar aquí en el libro? Pues los padres, cuando vienen a la formación, abren los ojos como diciendo, tienes razón. Yo lo sabía, lo que hay que hacer con los hijos, pero como que cuando llego a casa se me olvida. Estoy en la formación, en los cursos que doy, y los padres dicen, es verdad, pues sí, le estás diciendo sentido común, pero llego a casa y se me olvida. Digo, pues ahora, en casa vas a tener un manual para que no se te olvide y lo puedas consultar, ¿no? Así que está basado en estrategias demostradas a nivel científico y puestas en un lenguaje que cualquier padre pueda entenderlo y practicarlo. Este en concreto es una primera parte, porque la segunda parte la publicaré a final de año, y bueno, y como aquel que dice, intento hacérselo fácil a los padres. Jesús, eso es un libro de fácil lectura, de 186 páginas, y a mí me ha llamado la atención en la página 78, que he hecho una pregunta aquí al amigo Juan, que es el vicepresidente de la AMPA, y a ti, que es, ¿qué es educar? ¿Y quién educa? Dos preguntas que fáciles, pero a lo mejor difíciles de responder. Claro, indudablemente, si decimos que es educar, pues podemos escribir libros y libros y libros con esa simple pregunta, ¿no? Y yo he intentado en ese capítulo, lo que has comentado del título de un capítulo, concretarlo, hacerlo fácil y hacerle entender a un padre que primero quién es el responsable para después saber qué es lo que tiene que hacer. Y el responsable es el padre. Y el responsable es el padre porque es el responsable del menor. Será la madre, Jesús. Padre, madre, los padres. Padre, madre. Si Porque no, si no, luego tenemos... Sí, tenemos el problema con el lenguaje. La discriminación. Con el lenguaje de género, correcto. Ah, oh. Exacto. Entonces, los padres son los responsables y porque realmente son responsables legales, indudablemente, del menor, a los 18 años, pero son responsables emocionales de por vida. Un padre no deja de ser padre nunca, los padres no dejan de ser padres nunca, y si un hijo lo ven sufrir, los padres sufren. Pero tanto el niño sufra con 5 años, sufren los padres, pero si el hijo tiene 35 años, los padres siguen sufriendo. Entonces, para que se llegue a una edad adulta de los 20, 25 años, y esos chavales, que ya no son adolescentes, 25 años, no sufran, algo hay que hacer antes. Es decir, no se llega a los 18 años y como ya he cumplido los 18 años, hoy me levanto el día de mi cumpleaños con la madurez y con las habilidades para desarrollarme en mi vida. Ha tenido que tener un aprendizaje previo a través de experiencia para llegar a los 18, 20, 25 años como una persona responsable, con unos hábitos y con unas habilidades para tener una vida relativamente feliz. Ya. Y esa es la historia. ¿Qué es educar? Bueno, pues en el libro lo pone, que lo resumo con una frase, ¿no? Todo lo que se podría decir es obligar al menor en hacer lo necesario. Esa es la frase. Oye, ¿se educa bien? ¿Saben educar los padres? Se preocupan mucho, eso es cierto. Los padres no son alocados. Los padres, las madres
son responsables, saben lo importante de los primeros años de vida del menor para coger hábitos adecuados, pero faltan habilidades. Y faltan habilidades porque lo normal es reproducir patrones de conducta que uno ha vivido en su casa. Y los estilos educativos han ido evolucionando. Y han ido evolucionando porque la sociedad ha evolucionado. Y claro, te encuentras desconcertado y te encuentras incluso que niños de 8 o 10 años le dan la vuelta a los padres, como si tuvieran más habilidades que el propio padre, ¿no? Y ahí es donde los padres tienen que estar muy listos, muy rápidos y saber que los que tienen que gestionar el tiempo en casa son los padres. Es decir, aquí el que manda son los padres. Y tienen que proponer las actividades necesarias para que el niño madure y aprenda. Porque si lo dejas hacer lo que quiera, pues un niño, como niño que va a hacer lo más divertido, jugar y dar saltos. ¿Qué ha supuesto para ti escribir qué quieres ser de mayor? Bueno, pues tiempo, pensar en mis conferencias, en mis cursos y pensar sobre todo que necesita un padre para hacerle fácil a la educación. Yo tengo 2 niños, un niño de 16 años y una niña de 6 años. Llevan 10 añitos de diferencia y lo he vivido muy cercano, ¿no? Es decir, es la coherencia de lo que dice con lo que hace y los resultados, cómo se tiene. Y bueno, pues también no todo viene de la teoría, sino también de la práctica. ¿Te llevó mucho trabajo el escribir? Sí, bueno, aunque estás acostumbrado a escribir, ¿no? Yo digo que después de hacer el doctorado, y el que haya hecho un doctorado lo sabe, eso es un calvario. Es la mayor prueba de salud mental. Se lo preguntaremos a algún político. Exacto, correcto. Si has superado la prueba del doctorado sin terminar en el manicomio, ya sabes lo que es cómo pongo en papel lo que tengo en la mente. No solo lo que tengo en la lengua, sino lo que tengo en la mente y cómo lo transcribo en papel. Es complejo. Pero bueno, al fin y al cabo, al estar en la universidad, al ser académico, pues estamos acostumbrados a escribir y a escribir artículos y salen las ideas. Pero tiene sus dificultades, indudablemente. Te he dicho que si esto es un trabajo que si era dúo, porque por aquí veo también a una tal Virginia García, que ha aportado. Compañera mía, Virginia García Rubio, es profesora de infantil, trabaja en un colegio de la consejería y es especialista en inteligencia emocional. Bueno, pues lo que más me ha aportado es las nociones de los niños más pequeñitos, ¿no? De los 3 años, de los 4, donde ella, y cómo gestionaban los conflictos para poder darle forma a ese libro. Estoy viendo en la contraportada, porque no me da tiempo a leerlo, que se estructura en 4 partes bien diferenciadas. Una, clave de la felicidad en la edad adulta. ¿Qué significa educar y las diferencias según la edad del niño? Y luego la responsabilidad y el compromiso de educar. Y luego la autoestima como elemento. Todo esto, llevarlo a la práctica, ¿tan difícil? Bueno, ya hemos dicho, o hemos estado comentando antes de entrar en antena, que el 90% de las conductas que hacemos la hacemos por imitación. Y esa es la clave. Es decir, es fácil si los padres ejecutan ese estilo. Si en su vida son así, porque que los niños aprenden de lo que ven, no de lo que oyen. Lávate los dientes, lo aprenden viendo lavar los dientes, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si los padres tienen una fuerte autoestima, tienen la vida clara, tienen una vida saludable, son dinámicos, están comprometidos, son responsables, y pasan tiempo con sus hijos para que sus hijos los vean, pues indudablemente es todo más sencillo. Si los padres no son así, pues van a decir una cosa y van a hacer lo contrario, ¿no? Entonces, como la prueba del algodón, ¿no? La mayor prueba de madurez, de responsabilidad, es tener un hijo y educarlo. Porque ahí es donde te das cuenta cómo tú eres. Porque lo mismo no has tomado conciencia de lo, entre comillas, imperfecto que eres, hasta que te das cuenta que tu hijo te está mirando, que no te lavas los dientes, que no comes verdura, que gritas, que insultas, que no lees, que no estudias, que no haces deporte, y encima le estás diciendo al niño que lo haga. Y entonces, claro, dices, tengo un observador externo que está aprendiendo de mí y me está dando vergüenza. Sí, bueno, permitidme que vayamos a la publicidad y ahora regresamos, porque me ha hecho reflexionar un poco y hacer memoria cuando decíamos eso a nuestros padres. No se dicen palabrotas, y los padres pues oímos que escuchamos por ahí, decimos palabrotas. Papá, que eso no se dice, y se sigue diciendo. Por ejemplo, venga, no se me vayan, vamos a la publicidad.
que estamos aquí de nuevo y le quiero preguntar una cosita aquí al señor Pividal. Juan, ¿Sí? ¿Cómo te haces de estos fichajes para las conferencias? Porque, a ver, dentro del AMPA, pues como no puede ser de otra manera, nos movemos por la educación y nos preocupamos por la educación de nuestros hijos. Y traer a una persona como Jesús, que bueno, que es una eminencia y que nos va a ayudar mucho en el tema de cómo hacerlo los padres para educar a nuestros hijos, pues qué mejor que eso. De todas formas, quiero puntualizar ya como educador social para tener un poco así más sencillo, porque veo que a veces nos cuesta trabajo con tecnicismo. Hay como básicamente 3 formas de educar, digamos. Una que es el modo permisivo, que es el típico padre que deja que su hijo hagan lo que quieran, que vamos, que no se implica en la educación. El autoritario, que es el que impone, el que dice tienes que hacer lo que yo te diga. Y luego está el asertivo, el democrático, el que dialoga, deja que su hijo se le imponga los derechos de ellos y sus inquietudes, a la vez que las inquietudes que tenemos los padres. Yeah. Esa es la mejor manera, digamos, entre comillas, equitativa, pero a lo largo del día, de los días, los meses, semanas, etcétera, nunca podemos ser siempre asertivos, no podemos. Habrá momentos en los que seamos un poco permisivos y otros un poco autoritarios. Tenemos que guardar ese equilibrio, eso es lo difícil que tenemos los padres, guardar ese equilibrio y tener conciencia de que en la casa es donde la primera célula de educación. A los colegios, a los institutos van a formarse, porque los profesores son, entre muchas cosas que son, las que son especialistas son en formación. Oye, Jesús, estoy viendo que el libro es un libro con muchas preguntas y muchas respuestas. Sí, es el modelo que he elegido porque es el pregunto y respondo. Es el modelo que utilizo en la formación, en las conferencias y el modelo que utilizaré en la conferencia que vamos a dar el próximo jueves, ¿no? Todo padre sabe, entre comillas, lo que hay que hacer, ¿no? Lo lleva dentro. Simplemente hay que hacerle reflexionar, hacerle pensar las consecuencias de todo lo que hace y dice, como en cualquier acto. En el momento que te paras a pensar qué es lo mejor para mi hijo, aciertas. El tema es que nos tenemos que parar y las preguntas obligan a pensar, obligan a pararse y a darse cuenta que si bien los especialistas estamos para ayudar, los padres con sentido común saben lo que deben de hacer si son capaces de pararse y reflexionar. Y los especialistas estamos para posiblemente ordenarle la idea, ordenarle los objetivos, pero educar a un hijo con sentido común es la mejor estrategia. Sí, yo te decía antes que en el libro, en la página 78, venían las preguntas esas de qué es educar y demás. Y luego, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo se aprende? Ahí está. Ahí está, está aquí escrito, en la página 54. ¿Cómo creemos que aprendemos, no? La imitación, ya he comentado que es la clave, y ahí también ahonda en el desarrollo madurativo de los niños, del sistema nervioso, en el que hasta los 6-7 años no desarrolla completamente el sistema nervioso central y por lo tanto lo que es el mensaje hablado pues tienen más dificultades de entenderlo el porqué. De ahí que los niños pequeñines, por mucho que tú le expliques lo beneficioso que es lavarse las manos porque hay microorganismos infecciosos, no lo entiende. O lo bueno que es lavarse los dientes porque no lo entiende. Es decir, porque un niño no entiende de un añito que meter los dedos en un enchufe es peligroso, no lo puede entender. ¿Por qué no lo entiende? Pues no lo entiende porque no tiene las estructuras nerviosas necesarias para entenderlo. Cuando empieza a entender los mensajes es cuando ya puede organizar pensamiento. Y el pensamiento se empieza a organizar entre los 6-7 años, poco a poco, hasta llegar posiblemente hasta los 14, que ya tiene una manera de razonar, de reflexionar, tiene las experiencias previas. Y son como esos tres límites de edad, ¿no? 6-7 es un golpe de la primera infancia, de los 7 a los 14 la segunda, y de las 14 en adelante ya la adolescencia, hasta los 18-20. Sí. Digo que en la página 75 te hace otra pregunta. ¿Por qué pensáis que algunos adolescentes son capaces de controlar su conducta y son excesivamente impulsivos? Si tienen la capacidad mental,
¿por qué pensáis que no la utiliza? La adolescencia. Claro. No, yo sí. estoy recogiendo preguntas que vienen en Claro. el libro. Os he dicho que es un libro de preguntas y respondo. Son la manera recomendable de leer este libro es con un lápiz y apuntarlo y ayudarte a pensar, ¿no? Pero es un libro de lectura fácil. Es un libro ¿Para leerlo en vacaciones? Es un libro de trabajo, es un libro para tú, cada padre, cada madre, empezar a pensar qué está haciendo con el hijo y qué puede ir cambiando para mejorarlo. Y las preguntas son preguntas para que uno se pare a pensar en cada respuesta y después avance y vea qué opinión damos. Sí. Y luego eso que decimos, es que yo soy más madrero o yo soy más padrero, la hija tiene más cercanía con el padre, el hijo. ¿Esto es una realidad? Eso es una realidad. ¿O es un cuento? Está más que demostrado desde la psicología, el complejo de Edipo, el complejo de Electra. Es un componente difícil a nivel biológico, hasta entre comillas animal, ¿no? Lo que es más atractivo para la parte masculina y la parte femenina. Pero luego está principalmente el niño se va a acercar a aquel educador, a aquel padre o aquella madre con el que se sienta más a gusto, que se sienta más confortable y mejor educado, que no quiere decir más permisivo, como decía el compañero Juan anteriormente. Es decir, posiblemente entre los dos estilos extremos, el de la permisividad y el del autoritarismo, pues casi todo el mundo pensaría, pues un niño siempre quiere estar con un padre que le deja hacer todo, ¿no? El permisivo porque es más divertido, porque siempre juega. Podría pensarse eso, pero a la larga, conforme van pasando los años, si le das a elegir, un niño prefiere estar con el padre más severo que con el más permisivo. Por la simple reflexión que hacen, si no me educas porque me dejas hacer cualquier cosa es porque no me quieres. Sí. Y si me educas poniéndome límites y siendo severo es porque quieres lo mejor para mí. Sí que al principio, muy pequeñines, no lo pueden entender, pero luego ellos comprenden que estar atentos de un hijo es la mejor muestra de querer. Si me dejas hacer todo lo que yo quiera, nunca aprenderé. Ya. Entonces, ¿las figuras más importantes del niño son los padres? Son sus figuras de supervivencia, ¿no? Es decir, sin un padre y una madre no se sobreviven los primeros años como mamíferos que somos, ¿no? Por eso los niños pequeñines, cuando desaparece la madre de la habitación, se pone a llorar. ¿Por qué llora? Pues llora porque piensa que su madre ya no está y no va a volver, hasta que la mente la desarrolla y se da cuenta que va y viene, que sale y entra de la habitación y siempre vuelve, pero al principio eso no lo sabe. Ya, y sigo haciéndote preguntas del libro, muy bien. Porque me ha llamado la atención. En la página 180 dice, y como figuras importantes para los niños, después de los padres, ¿quiénes son? Pues indudablemente son aquellos con los abuelos, los tíos, el hermano mayor. Después de los padres son los que más tiempo pasan con ellos y más se preocupan de ellos, y son los profesores. Es decir, si tú a un niño le preguntas después de los padres con quiénes te quedarías, normalmente dirían los profesores. Y eso, ¿por qué? Porque los profesores sí que están, o su objetivo es el aprendizaje académico, pero como se aprende por imitación, no puede evitar mirar a la figura de autoridad que está en clase, que es el profesor, durante 5 o 6 horas. Es decir, que ese profesor, sin querer, sin decir nada, con su experiencia, con su modelo, está enseñando valores y está enseñando estrategias de resolver conflictos. Es decir, todos los niños idealizan a los profesores cuando son pequeñines. ¿Por qué? Porque es su modelo a seguir. Sí. ¿Contento, satisfecho con el resultado del libro, de lo que has querido plasmar y has plasmado lo que has querido? Pues sí, la verdad es que contento por el feedback que me devuelven los lectores y el agradecimiento, la muestra de agradecimiento que tengo en estas presentaciones, en estas conferencias, por la utilidad que tiene. ¿Dónde se puede adquirir el libro para aquellos que nos puedan estar viendo? Pues aquí en Totana, en el centro Axioma, y que ahora Juan puede decir exactamente la dirección, y en Murcia, en la librería Diego Marín. Oye, ¿lo pensaste mucho cuando te dijeron tienes que venir a Totana a dar una conferencia? No, conozco a Juan por distintos motivos y sé que es un gran profesional, que el AMPA funciona muy bien. Buena persona, de buena familia. Y tenemos amigos en común, amigos en común, familia en común.
y no tengo bastante de unión a esta zona del Valle de Guadalentín, de Lorca, de Totana, de Alhama, y no podía decir que no. Juan, ¿cuándo es la conferencia? El próximo Porque estamos jueves. hablando de todo, pero menos el día de la conferencia. A ver, día, hora y lugar. El próximo jueves, 4 de abril, Sí. en la sala de actos del Juan de la Cierva. Bien, organiza el AMPA, el Instituto Juan de la Cierva, y colabora tanto el grupo Axioma como de Genes. Y a ver, rápidamente, por lo que le has dicho aquí a mi compañero, a Jesús, que si era difícil escribir un libro. Yo es que como tengo una maquetación, he llegado a la conclusión de que escribir un libro es igual que cuando estás estudiando. Cuando tú estudias o cuando estamos estudiando tenemos que concentrarnos para poder asimilar lo que estamos leyendo, ¿no? Pues escribir es lo mismo a la inversa. Tenemos que estar muy concentrados para poder sacar esas ideas y poder plasmarlas en la escritura. Y chapó por el pedazo de obra que ha hecho aquí nuestro compañero. Yo creía que era para mí. Esto es me lo estás quitando de la mano. Esto es una guía de autoayuda didáctica, para cualquier padre, madre y cualquier profesor que se dediquen al ámbito educativo. Le he hecho una pregunta a Jesús y tú has tirado balones fuera. ¿Dónde se pueden adquirir? Y me ha dicho que en Axioma. En Axioma, en Murcia, en la calle Europa, número 5, y también el día 4 en la conferencia traerá a nuestro compañero Jesús. Para todos los padres que lo deseen, podrán adquirir alguno. De todas formas, nos lo pueden decir al AMPA, que nosotros gustosamente se lo proporcionaremos. Y en Murcia, donde ha dicho nuestro compañero. Te voy a hacer otra pregunta, pero esto es una respuesta fácil. Si yo no soy del AMPA Sí. y soy padre y Sí. no soy del AMPA del Juan de la Cierva, Sí. ¿puedo asistir a la conferencia? Vamos a ver, tiene un aforo amplio, claro. Bueno. Claro. A ver, por supuesto. Hasta llenar aforo se dice. Claro, hasta llenar aforo. A ver, lo he dicho antes, es una lástima que solamente un 40% de padres sean del AMPA y queremos, hacemos todas estas cosas más que nada por todos, por la educación de nuestros hijos. Entonces, vamos, ahí cabe todo el mundo, por supuesto, pero siempre queremos, hablando ya egoístamente dentro del AMPA, que formen parte todos y que se impliquen y que nos movamos por el bien de nuestros hijos, de la educación. Juan, muchísimas gracias por estar aquí. Jesús García, muchísimas gracias. Tienes un apellido como yo. Se ve que los García abundamos mucho. Yo soy de segundo, tú eres de primero. No pasa nada. Que espero que hayas estado cómodo, contento, conforme y sobre todo, bueno, pues felicidades por el libro que has escrito y que como mínimo se cumplan los objetivos que has intentado plasmar aquí en la escritura, en vivencias y en resultados de conferencias que has estado por ahí. Y que la conferencia de aquí del día 4 pues sea todo un éxito. Muchas gracias. Gracias y hasta cuando quieras venir aquí. Hasta la próxima. Venga. Gracias a vosotros. Ay, señoras y señores, lo tengo que mirar porque ¿qué voy a hacer? Si por un amigo se hace todo. Queden con Dios.